Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Bienvenidos al bloque de actualidad semanal que realiza el programa Entérate con Leslie todas las semanas a través de nuestras redes sociales y te invitamos a que nos sigas a través del YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Hoy vamos a tener a dos distinguidos invitados para hablar de un tema súper actual y muy delicado para el Perú. Como es de conocimiento público, la liberación de Antauro Humala. Vamos a tratar el tema no desde la perspectiva del expediente que otorgó su libertad, que ya tiene bastantes cuestionamientos y que es necesario de que eso se pueda investigar para ver si se aplicó o no el principio de legalidad, que ya muchos penalistas han hecho mención a este punto. Pero nosotros vamos a abordar el enfoque desde la perspectiva de la liberación de Antauro Humala como factor de un conflicto político. Es decir, de acuerdo a lo que ha sucedido en el Andahuaylazo, y cuando salió libre este señor, dijo que no se arrepentía de nada de lo que había hecho en Andahuaylas, ¿no? Se estaba refiriendo, por supuesto, a los asesinatos de policías, ¿no? Porque él ha sido condenado por ello. Sin embargo, vamos a ver desde esa perspectiva, ¿no? Como factor disociante, no estimulador probablemente de un futuro o inmediato conflicto político no de envergadura en nuestro país, por todos las aristas que tiene este personaje. Muy bien, entonces vamos a tratar este punto con dos distinguidos invitados, Manuel Bernales Alvarado y Hernán Cuba, con quien vamos a conversar con ellos acerca de esta perspectiva y qué opinan nuestros invitados sobre la liberación de Antauro Humala, pero desde la perspectiva del tratamiento de conflictos políticos en el país. No te lo pierdas, en breve regresamos con este bloque de invitados. Bien amigos, regresamos entonces del breve intermedio y estamos ya en el bloque de actualidad nacional en el programa Entérate con Leslie, con nuestros dos distinguidos invitados, Manuel Bernales Alvarado y Hernán Cuba Chávez, con quien vamos a conversar un tema bastante delicado para el Perú, la liberación de Antauro Humala Tazo, pero desde la perspectiva de un factor de un conflicto político o futuro conflicto político en el Perú. Le damos la más cordial bienvenida a Manuel y Hernán. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa. Buenas tardes con ustedes. Es un gusto, buenas tardes, estar con ustedes. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Leslie, encantado de estar aquí contigo y un saludo a todos tus televidentes. Muchísimas gracias. Quiero comenzar con Hernán, ¿no? Preguntándole en primer lugar qué opinión le merece esta liberación en general, ¿no? Y sobre todo en su atención, que es especialista en conflictos sociales, en toda esta temática importante para el Perú. ¿Cree usted, doctor Hernán Cubas, que Antauro Humala podría ser un factor político o un factor que suscite un gran conflicto político en el Perú en estos momentos con esta liberación? Bueno, Leslie, en primer lugar, utilizando la clasificación de la Defensoría del Pueblo, podríamos estar hablando de un conflicto social de naturaleza política que está en situación de en ciernes, podríamos llamarlo latente. ¿Y por qué así? Habrá que ver cuál será la conducta del señor Humala y qué repercusión, qué respaldo este, puede generar esa motivación. Eh, el señor Humala es uno más de estos actores que provienen de la notoriedad de provincias o de regiones que han adquirido una connotación nacional. Vladimir Cerrón, Martín Vizcarra, Antauro Humala, en fin, el propio César Acuña, son personajes que
han tenido una notoria presencia a nivel de sus regiones, pero por determinadas circunstancias han adquirido especial notoriedad ya en el centro del país o en Lima. La agenda entre regiones y la capital es distinta. ¿A qué sector de la población pudiera representar o a qué sector de la población puede repercutir la agenda de Tarahumara? Habrá que verla. El etnocacerismo, como se define en ellos, es una especie de un partido nacional socialista inspirado en una base étnica cultural que aspira a reivindicar un modelo del Tahuantinsuyo, una nueva, no sé si república o monarquía, neo-tanhuantinsoniana, si quieren llamarla, ¿no? Y se declaran anti-neoglobalismo y anti-liberal. Entonces, ¿cuál va a ser nuevamente, más allá de esos enunciados y entendiendo que la base de su ideología radica en la existencia de una etnia, o sea, una raza con un conjunto cultural superior a otras razas o a otras culturas? Habrá que ver cómo cala esa idea, esa ideología. Ujú. Veremos asimismo la respuesta institucional. Y una segunda reflexión es que el surgimiento de estas figuras adquiere notoriedad producto del deterioro de las organizaciones políticas nacionales. Una ley, una reforma política que no ha resultado, una ley de partidos políticos que es trámite burocrático, en donde prima el legalismo el trámite administrativo, como alguien por ahí dice, el papel sellado en papel tinta con no sé cuántas firmas de notario, para que por encima de ello valga lo que es la voluntad popular, sumado a la prohibición de reelección a nivel de autoridades locales, regionales y congresales. Entonces, todo eso suma una serie de ingredientes que nos llevan a presenciar este desorden de representación política en donde de repente quien tira las piedras más largas o quien suelta los epítetos más gruesos recibe mayor apoyo, cuando en realidad, si estuviéramos en otras latitudes, hacer remembranza a ciertas figuras políticas sería pena de cárcel, ¿no? Hay países donde han prohibido el comunismo o el negacionismo frente al holocausto nazi, son penas de cárcel, pero en nuestro país pareciera que hemos naturalizado el asesinato, el nazismo, el comunismo y continuamos nosotros en batallas intestinas, ¿no? Ahora, eso es una apreciación muy general. Manuel Bernales, con lo politólogo que es, seguramente va a hacer una disquisición mucho más detallada y precisa desde el punto de vista de la ciencia política, Ujú. pero desde el punto de vista del derecho y de la sociología, podemos hablar nuevamente de un conflicto en ciernes de naturaleza política, enmarcado en este contexto de falta de representación o de crisis del sistema de gobernabilidad, ¿no? Muy bien, le damos pase al doctor Manuel Bernales Alvarado, politólogo. A ver, Manuel, ¿qué opinión te merece la liberación de Antauro Humala? ¿Es o no sería un factor disociante para el Perú? Conociendo la personalidad que tiene, ¿no? O sea, la caracterización de su propia personalidad, el haber dicho que es una persona que no muestra ningún ápice de arrepentimiento de lo que pasó en el Andahuaylazo, ¿no? Y ya está reunido en Cañete con sus reservistas, ¿no? Etnocaceristas, y ya parece ser que está encaminado, ¿no? Hacia un plan. Entonces, cuéntanos, Manuel, ¿cuál es tu opinión al respecto? Después de la alta valla que ha puesto Hernán Cuba, mejor me voy a jubilar. No, Manuel, no, me sonroja. Quiero, vamos a complementar, ¿no? Él ha expuesto muy bien. Hay distintas maneras de hacer el análisis político, entonces
En el análisis político entran factores, para no hablar con mucha jerga, factores o variables legales, institucionales, culturales, históricas, económicas, étnicas o demográficas, políticas propiamente tales, ¿no? Todo eso tiene que ver, y en muchos casos también tiene que ver el factor externo. El factor externo, cómo las relaciones internacionales inciden en determinados momentos en la vida de los países. Por ejemplo, tú tienes Colombia ahora. No me estoy evadiendo el tema, solamente quiero hacer una microintroducción. En el caso de Colombia, hoy Colombia se encuentra en una circunstancia muy especial en la cual hay una neta influencia de factores internacionales. Uno, es un aliado estratégico hasta hoy de los Estados Unidos, no ha cambiado con la elección de Petro, eso continúa vigente. Segundo, es un asociado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, eso no ha cambiado con la elección de Petro, continúa, pero al mismo tiempo Petro ha sacado del ostracismo a la influencia cubana y la pone como mediadora para tratar de resolver un conflicto antiguo entre el Ejército de Liberación Nacional y llevarlo a los acuerdos de paz y el gobierno de Colombia. Dicho sea de paso, fíjense cómo son las cosas legales. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como el Ejército de Liberación Nacional, siempre fueron calificados como terroristas. Y tú conoces mejor que nosotros, mejor que Hernando, ustedes conocen eso, pero yo conozco menos, pero es una distinción neta la que existe en el derecho internacional de la guerra y el derecho internacional en general entre guerrilleros y terroristas. El terrorista es aquel que utiliza esos medios, hablando del terrorismo subversivo, porque hay un terrorismo no subversivo, estamos hablando del terrorismo subversivo, para poder negociar con ellos, los colombianos, el gobierno de Colombia, pero también detrás el gobierno de Estados Unidos, los noruegos y hasta el Vaticano y Cuba y Venezuela, tuvieron que quitarlos de la lista de terroristas y llamarlos guerrilleros. Esa pequeña cosa no se conversa. Dicho sea esto como un ejemplo de cómo los factores jurídicos, legales, inciden, tienen consecuencias políticas prácticas. Vayamos a lo de Antauro Humala. Primero, quiero decir que probablemente algunas corrientes bolivianas y chilenas actúen en su favor en términos del discurso, un poco menos de Ecuador, pero en términos del discurso indigenista que trata de poner el siglo XIV y el siglo XV como si fuera el siglo XXI, eso puede tener una cierta influencia. Mi hipótesis es que la tendrá. ¿En qué medida? No lo sé. No tenemos estudios específicos. Yo no tengo en este momento estudios específicos y estoy preguntando sobre ese tema y no he tenido respuestas satisfactorias para mí, con todo respeto para quienes me las han alcanzado y que son importantes analistas y políticos internacionales. No quiero decir nombres, pero digo que no estoy satisfecho ni con mis respuestas ni con la respuesta que nos han dado. Que va a haber una influencia, la va a haber mayor que la que hay, que ya existe. ¿Cuánto sea esa influencia? No lo sabemos. Yo sería un... ¿Perdón? No se puede medir todavía la magnitud de la consecuencia que esto puede generar, pero lo que sí lo que sí hay es lo que viene aseverando Hernán y tú hasta el momento, que es la posibilidad de una reacción, ¿no? De una reacción que está ahí y que en cualquier momento esto se va a dar, ¿no? Entonces nos anticipamos a un análisis para justamente ir viendo cómo le encontramos las salidas, porque esto al momento de reventar, de explotar, de darse a conocer, nos va a tomar dentro de un remolino. Ya estamos ante una inestabilidad, fragilidad institucional y encima tenemos este factor. Sí,
Manuel, sí. Sí, yo he mencionado solamente la influencia del factor externo y puse como ejemplo Chile. Voy a continuar brevemente. El factor movimiento al socialismo y el factor indigenista de Bolivia, que en este momento está en crisis, por si acaso, y está en crisis por la división de los productores cocaleros y por la división y por el acceso a las rentas del gobierno, pero ese es otro tema. Pero si en caso desde Bolivia se hiciera un acercamiento entre Antauro y el antaurismo, que no sabemos su cuantía, hasta hoy no sabemos su cuantía en este momento, puede también haber otro factor de influencia. Tercero, dentro del Perú, ¿qué grupos, qué movimientos políticos o movimientos sociales y culturales son afines al antaurismo? Yo no veo muchos. Es más bien, como ha estado todo este tiempo preso, hay incluso en Chalhuahuacho, en Cotabambas, hay un movimiento yanahuarista que se reclama a sí mismo, que abogan, hablan en favor de Antauro, pero la pregunta es, ¿tienen una convergencia sustantiva o pueden tener una convergencia sustantiva? Segundo, pueden compartir cuadros políticos trabajando no solo para las elecciones, sino para acrecentar su poder y tener mayor influencia y poder en esas zonas. No lo sabemos. Tercero, ¿dónde se concentra la mayor parte de las posibles afinidades? ¿En Lima, Trujillo, Arequipa? No lo creo. En los lugares de mayor porcentaje de votación nacional no lo creo. Inclusive creo que con la debacle de este presidente Cajamarquino, que se supone indígena, que no lo es tan mestizo como yo, ¿no? El señor Paredes, tan mestizo como yo, no tiene ninguna influencia quechua. Es un mestizo fruto del proceso de mestizaje que mayoritariamente es el Perú. El Perú ya no es un país indígena, tiene un porcentaje indígena importante, pero la gran mayoría de los peruanos somos de distintos mestizajes. Entonces, ¿dónde pueden estar esas otras afinidades? Pueden haber afinidades con el partido de Cerrón en el centro. Perú No Libre. lo sé, no se han preguntado. En consecuencia, hay una interrogación grande, pero lo que sí es cierto es que se percibe por el lado de esos grupos de izquierda que no son sino pequeños, no quiero dar ejemplos, hay varios amigos que ya se han quedado en el pasado colgados de la brocha, han aplaudido la salida de Lautaro, no les importa la cuestión legal ni penal, no les importa. Y por otro lado, desde los grupos opuestos de las derechas, hay un miedo terrible de lo de Antauro. Yo creo que ni tanto ni tampoco, porque desde un punto de vista práctico, mi percepción no es una información comprobada de la realidad, es solo una percepción que nos da algunas señales. Y yo diría que las señales más próximas pueden darse en lo siguiente. Uno, si es que hay alguna acción legal para declarar o considerar irrito nulo esta salida porque no la dio un juez, que es el que le corresponde de acuerdo a la administración penal. Y en segundo lugar, si eso no se da, el hecho de que se mantenga esa decisión y el señor está en libertad, también es un dato político y hay que ver cómo eso va a ser un factor de división próximamente. Y por último, vamos a ver si él está en condiciones, después de varios años en que ha tenido una actuación indirecta, la ha tenido, él no ha estado encerrado en cuatro paredes, no ha sido el encarcelamiento al estilo Nelson Mandela, no ha sido así. Él ha estado relacionado y trabajando y saltándose las vallas de su aislamiento penal. Hay que ver entonces en qué medida ha perdido sus contactos y en qué medida otros grupos afines o que tienen banderas parecidas lo van a acoger y darle un primer lugar o le van a decir, mira, compadre, tú nos estás estorbando, tienes que ocupar otro sitio. Yo creo que hay que ver las cosas pragmáticamente por ahí. Sería mi primera aproximación. Gracias, Manuel. Esta segunda pregunta tiene que ver ya con el gobierno actual. Es decir, esta liberación es muy conveniente para el señor Castillo, para todo su entorno político, porque evidentemente se queda sin fuerzas, ¿no?
con todo lo que ha sido la detención de su cuñada, del entorno familiar, por temas de corrupción. Ya la Fiscalía de la Nación ha dado prácticamente la clave, ¿no? Porque se le ha dicho al Ministerio Público sobre la persecución política. Entonces, y en medio de, de todo este escándalo que rodea a la familia de Castillo Terrones, incluyéndolo a él, ¿no? Dentro de estas 6 carpetas fiscales abiertas, sale el señor Antauro Humala. Rescato mucho lo que dice Manuel en el sentido de que está todavía en proceso de revisión el tema legal, si su libertad fue legal o no. Tengo entendido que la Defensoría del Pueblo está pidiendo el expediente, ¿no? En la que se le ha otorgado esta libertad porque quieren contrastar seguramente si esas resoluciones se apegaron o no al principio de legalidad y por qué no fue un juez el que calificó la excarcelación, ¿no? Entonces, ese es un punto. Mira, pero en medio de esto, ¿no? En medio de todo este escándalo político y judicial que tiene el señor, el presidente de la República y su familia y sus aliados, ¿no? Sale el señor Antauro Humala. Qué coincidencia, ¿no? Es una no es coincidencia, entre es comillas, no ¿no? Que no, está es una maniobra política, por eso. es un distractor, por Exacto. lo menos es un distractor político que en su favor abona en que siguen dejando de lado el Estado de Derecho y la ley, que no Ajá. importa. Hernán. Eso es muy claro. Ajá. Concuerdo con lo último que acaba de decir Manuel. No existen coincidencias en política. Si la decisión legal es que la medida de la redención de pena no se ajusta a derecho, pues tendrá que ser anulada, revertida y tendrá que volver a ser recluido a la cárcel, porque ninguna autoridad puede interferir con un mandato judicial. Eso lo establece la Constitución, la legislación nacional. Será En las materia de revisión. constituciones anteriores igual, ¿ah? Sí, No correcto. solamente en la famosa constitución e insultada constitución fujimorista, sino en todas las constituciones es así, porque es un principio de derecho, por lo menos en las democracias, por muy débiles que sean, es un principio de derecho que un administrador no sustituya a un juez. Desde la división de poderes, desde que dejamos los gobiernos absolutistas y existe poderes distintos, un poder no puede entrometerse en otro. Entonces, si se anula, si se revisa, o de repente ese señor comete otros ilícitos, bueno, pues por el hecho de haber cumplido una pena no significa que Antauro Humano esté exento de ser procesado y recluido nuevamente en el penal. O sea, yo no descarto ninguna de las 3 variables. Revisión de la medida de liberación, anulación o eventualmente una nueva medida restrictiva de libertad producto de nuevos hechos que pudiera ser. No lo sé. Nuevamente está en latencia, veremos cuál es la repercusión, qué caudal tiene. Este país del 2022 es absolutamente diferente del país del 2003, en el cual sucedió el andahuaylazo. Así Sí, es. hay muchas instituciones dormidas, pero hay también muchas instituciones y muchos conocimientos jurídicos y muchas interpretaciones que han cambiado. Así que, nuevamente, veremos qué es lo que sucede. Si le conviene a este gobierno que haya otro actor y que ese actor pudiera cometer algunas distracciones, por supuesto que le conviene. Pero yo, Leslie, pensando en esta crisis de gobernabilidad, no sé si llamarle la panaca delincuencial o buscar algún tipo de término que realmente refleje lo que está sucediendo. Quiero poner el siguiente ejemplo. Supongamos que el presidente de la República, le estoy quitando el nombre y el apellido para ejemplificar el asunto. Correcto. Supongamos que el presidente de la República sea captado en video violando a una persona. ¿Alguien podría defender el hecho que diga, no se le puede investigar a este presidente por 5 años por el delito de violación? ¿Alguien podría defender que se borren las pruebas, no se tomen declaraciones porque no puede ser investigado? O sea,
Si esa persona comete un delito, va a tener que ser procesada. Lo que pasa es que nuevamente, la Constitución maltratada del 93, esta Constitución que nos ha permitido crecer y que ha cambiado nuestro país, esta Constitución no permite el abuso del derecho, artículo 103 de la Constitución. Entonces, nuevamente, en este ejemplo, este ciudadano presidente comete un delito, cualquiera, violación, asesinato, cualquiera, el delito que guste. ¿Puede ser denunciado directamente? No. La fiscal de la Nación o la Fiscalía de la Nación tendría que pedir autorización al Congreso para poder denunciarlo. No es que exista una inmunidad presidencial. Perdón, no existe impunidad presidencial. Lo que existe es inmunidad presidencial, pero esa no es una inmunidad absoluta, es una inmunidad relativa. Nuevamente, ¿cuál es la facultad que le asiste al Ministerio Público para denunciar a alguien? El Código Penal y las funciones de la Fiscalía. Y la fiscal no tiene que pedir autorización para procesar a nadie. En cambio, en el caso de los ciudadanos aforados, es decir, las altas autoridades y funcionarios que están precisados en el artículo 99 de la Constitución, solamente respecto de ellos sí hay procedimiento especial. ¿Y por qué fue redactado así? Para que cualquier ciudadano no vaya a la fiscalía, por ejemplo, y ponga una denuncia hoy día, otro ciudadano, otra denuncia otro día, y entonces estos aforados no podrían realizar sus actividades o acciones de gobierno, en fin. Por eso es el blindaje, por eso es la inmunidad. Pero de ninguna manera hoy podemos entender que exista una especie de impunidad respecto de quien cometa delitos. Más aún cuando existen instrumentos internacionales como la Convención contra la Corrupción, la Convención Americana contra la Corrupción y lo que se denomina el derecho al buen gobierno, que está constituido que está establecido en nuestra Constitución y que además está reseñado en un párrafo bien sencillo: los principios del sistema democrático constitucional de derecho, que eso es muy distinto a un, no sé, pues, a un reino de la inmunidad. Entonces, ¿le conviene? Sí, le puede convenir al señor Castillo un factor distractor. ¿Hasta dónde llega? Veremos. Pero de ninguna manera eso borra los presuntos actos ilícitos que se han cometido y que aquí es un tema, lamentablemente, de abuso de derecho. Si los congresistas denominados niños no desean aprobar el levantamiento de esta inmunidad o desean consagrar la impunidad, entonces nos vamos a encontrar ante una situación que el Tribunal Constitucional ha denominado situación de estado inconstitucional o situación de hecho inconstitucional. Entonces, frente a esa situación o a ese estado de situación inconstitucional, se abre el camino para la defensa constitucional de nuestro Estado de Derecho. Por eso es que yo realmente entiendo que la Fiscalía de la Nación tiene todas las vías para acusar y ahí vendrá el control del Poder Judicial. Y eso va en paralelo a qué es lo que sucede en el país. Lo que pasa es que lamentablemente el Poder Ejecutivo está ensimismado en tratar de defender a Castillo en lugar de gobernar, en lugar de adoptar las decisiones. Y eso a su vez sirve para generar mayor descontento y por lo tanto ese mayor descontento sirve de cargo de cultivo para acciones violentas que podrían ser aprovechados por actores extremistas y, por qué no, también por señor Antauro Humala o cualquier otro actor político, ¿no? Claro, coincido totalmente en que política no debemos hablar de casualidades, ¿no? Lo decía como un tema muy, muy introductorio, porque en realidad, y Manuel, contigo cierro la entrevista, en realidad llama mucho la atención, ¿no? Y pone, creo yo, en alerta, nos pone en alerta en el Perú, o por lo menos a las personas a quienes nos preocupamos en el Perú por estas situaciones, que haya salido libre justamente en estas circunstancias. Manolito, unos 2 minutos como máximo para cerrar la entrevista, para que nos gane el tiempo, tus reflexiones finales. Primero,
creo que es muy bien argumentado lo que ha expresado Hernán. Yo siempre le escucho, pero también consulto con otras personas. Debo decir primero que me da pena, me da tristeza, que varios amigos míos destacados penalistas y constitucionalistas a quienes le he pedido una opinión sobre este caso de Antauro Humala no me han respondido. No quiero pensar de ellos, deben estar muy ocupados. Sin embargo, hay una vieja tradición que espero que no se cumpla con ellos, que la dice Ricardo Palma, las 3 razones del oidor, del que escuchaba las quejas y los reclamos de derecho y de otro tipo. Por miedo y por miedo. Ese es un factor que está presente. Segundo, porque se ha perdido valores de civilidad, valores de civismo. Y eso está muy relacionado con que, así como hay plata como cancha, también hay mal ejemplo como cancha. Y el mal ejemplo sigue creciendo en medio de un proceso de deseducación en el cual vale todo lo que sea, cualquier cosa, lo que sea para alcanzar lo que uno desea. Y no, estamos sin superar una democracia absurda, porque esta no es una democracia de partidos con mayúscula, es una democracia de lo que en ciencia política y sociología política llamamos grupos de interés económico, grupos de interés ideológico, grupos de interés mixto, grupos de interés religiosos, grupos de interés ilegales, grupos de interés informales, grupos de interés que no son otra cosa que camorras provincianas o distritales. Esa es la desgracia del Perú ahorita, que no tenemos una emergencia de partidos políticos o agrupaciones que se conviertan en organizaciones políticas fuertes para superar este impasse en el que vivimos todavía de un régimen republicano democrático en el que tienen vigencia grupos de interés de toda índole, nativos y extranjeros. Muy bien. Gracias, Manuel. Gracias, Hernán, por estar en el programa Entérate con Ley. Ha sido realmente un análisis muy interesante que nos pone en alerta definitivamente en los próximos días para ver cómo esto se va a desarrollar. Muchísimas gracias a ambos y será hasta una nueva oportunidad tenerlos con nosotros. Muchas gracias, Leslie, a tu servicio. Gracias por la oportunidad de compartir y aprender. Muchas gracias. Un abrazo.